Una habitación vacía. Una taza de té fría sobre la mesita. ¿Quién dejaba una nota y una flor todas las tardes junto a la cama de un hombre que nadie esperaba ver sonreír otra vez? El olor del té a limón y pastillas se mezclaba con el eco de voces lejanas. Una niña de pelo trenzado cruzaba el pasillo con pasos ligeros y manos temblorosas, y al otro lado del pasillo había un hombre de piel surcada por años de disciplina que apenas parpadeaba cuando ella entraba. Ella era la hija de la limpiadora del centro de rehabilitación, humilde y callada. Él era don Julián, veterano que todos evitaban por su carácter rígido y manos marcadas por cicatrices. Entonces, una tarde, el ritual se rompió. La cama estaba hecha, la almohada sin huellas y la flor en su jarrón parecía más triste que nunca. El sonido que irrumpió en el pasillo no fue el de una enfermera ni el de una camilla. Fueron botas, firmes, con placas brillando, y un general con 5 oficiales detrás que miraban como si buscaban algo que no perteneciera solo al hospital. Lo que comenzó como un gesto minúsculo, una nota y una flor, iba a encender un proceso que cambiaría vidas, testamentos y la idea misma de herencia. Se sentía la cera en el suelo bajo las suelas, el crujido de los papeles administrativos, el metal frío de las insignias, y una pregunta quedó en el aire. ¿Cómo puede un gesto tan pequeño desencadenar un legado tan grande? La llegada del general fue una escena que pareció venir de otra época. Botas golpeando el suelo, charloteo bajo de los oficiales, la luz del pasillo reflejada en medallas, olor a cuero y perfume seco. El administrador del centro, Sergio, se adelantó con la carpeta abierta, la voz tensa. Algunos empleados, como la enfermera Lucía y el conserje Pedro, se quedaron cerca de la puerta, las manos pegadas al uniforme. Marta, la madre de la niña, apretó los puños detrás de una esquina, con el corazón en la boca. El general Ramírez no miró al recepcionista. Preguntó por don Julián con el ceño fruncido y una autoridad que hizo que el reloj pareciera detenerse. ¿Dónde está su expediente? ¿Quién puede decirme si cumplió voluntades? Preguntó en voz baja pero firme. El olor a papel notarial y a tinta fresca se mezcló con la humedad del corredor. Alguien cerró una ventana con ruido seco. En esa charla en voz baja se deslizó la mención de un testamento olvidado, de una caja con iniciales, de una carta. La niña, que había venido a dejar su nota como cada día, se quedó inmóvil, con la flor semidoblada en la mano, como si sujetara una verdad imposible. La historia de la niña, de su madre y del hombre, que parecía inaccesible, necesitaba contexto. De pequeña, la protagonista había aprendido a dar sin pedir nada a cambio. Su infancia transcurrió entre la cocina de un piso compartido y las estanterías de una biblioteca municipal donde, a cambio de silencio, la bibliotecaria le dejaba folletos viejos que ella cosía en pequeños libros para jugar. De adolescente, trabajó limpiando clínicas y consultorios, aprendió a escuchar historias sin juzgar, a secar lágrimas con un pañuelo y a reconocer la cadencia de la soledad en una respiración. En la juventud temprana, en noches en las que la ciudad olía a pan recién hecho y gasolina, pensó en estudiar, pero la economía la obligó a elegir horarios y contratos. Ahora, con 14 años apenas alcanzando la altura de los mostradores, entraba cada tarde con una flor y una nota para don Julián, un gesto mecánico que se parecía a una plegaria. Esa costumbre se convirtió en un ritual, una demostración de una bondad aprendida en la cocina de su hogar donde Marta, su madre, siempre repetía que un acto pequeño puede sostener a alguien entero. La conexión entre la niña y don Julián no nació de palabras grandiosas, nació de tardes compartidas con radio apagado, de historias murmuradas mientras las enfermeras limpiaban la sala, de manos que se rozaban al pasar una galleta. Todo eso explicaba por qué ella volvía, aun cuando su madre la llamaba a casa con prisas y los vecinos la miraban como si ignorar la pobreza fuera un deber. Los 3 párrafos de su vida contenían olor a pan, el roce de trapos de limpieza, el sonido de la ciudad afuera y la razón íntima de su persistencia. Alguien le había enseñado que la presencia vale más que la palabra. En la rutina que se había tejido, don Julián era un hombre de silencios cortantes y risa escasa, con cicatrices en las uñas y una charla áspera,
Pero en las tardes, cuando la luz entraba por la ventana y el hospital parecía respirar lento, él y la niña practicaban un intercambio sencillo. Ella dejaba una flor y una nota. Él entregaba una moneda antigua, un gesto de aprobación que nadie más entendía. La escena del primer intercambio que encendió la relación merece ser vista con detalle. Ella entra, el pasillo huele a desinfectante y pomada, las notas crujen al sacarlas del bolsillo, la flor golpea la mesita con un sonido tierno. La voz de don Julián es un raspón suave. No vuelvas si vas a hablar con médicos, le dijo una vez, con la voz áspera. No voy a decir nada, respondió ella, mirando la moneda con ojos grandes. Es preciosa, murmuró la niña. Es mía, contestó él con una pequeña sonrisa rota. En esa escena hay 5 instancias sensoriales: la vista de la luz en el vidrio, el oído del crujir del papel, el olfato del desinfectante, el tacto frío de la moneda y el gusto amargo del té dejado en la taza. Ante los primeros intercambios, la enfermera Lucía observó desde la puerta. George, el fisioterapeuta, se acercó con una sonrisa que no logró ocultar su curiosidad. Y la limpiadora que trabaja con Marta, Rosa, dejó una mirada cómplice. La relación creció con pequeñas conversaciones que parecían triviales y en realidad eran pactos. En una tarde crucial, la niña se quedó más tiempo y ellos hablaron más de lo habitual. Había que mostrar la escena con diálogos extendidos y microgestos para que se sintiera real lo que luego se pondría en juego. ¿Por qué me traes flores?, preguntó don Julián con voz rasposa, mirando la nota con las manos temblorosas. Porque me gusta que alguien tenga flores, dijo ella, tocando el borde del papel. No quiero que la gente me compadezca, murmuró él, mirando al techo. No te compadezco, replicó ella, hablando despacio. Te miro. ¿Y qué te dice tu mamá de esto? Que las flores hacen menos fría la habitación, dijo ella, con una sonrisa que iluminó la esquina de su boca. ¿Y si yo me voy?, preguntó él, con miedo en los ojos. Volveré, prometió ella, apretando la flor como si fuera una bandera. ¿Y si no puedes? Entonces se las doy a alguien más, dijo ella sin titubear. La enfermera Lucía, que había entrado a recoger un termómetro, se secó una lágrima con la manga. El fisioterapeuta George carraspeó, apartando la vista. Esta escena tiene 8 intercambios, microgestos y 5 sensaciones: el polvo en la luz, el sonido de la máquina respiratoria en la habitación contigua, la seda seca de la nota, el frío de la moneda en la palma, el sabor metálico del miedo. La ruptura de la rutina llegó en forma de silencio y prohibiciones. Marta, la madre, recibió una llamada del centro administrativo. La dirección había puesto condiciones nuevas sobre las visitas y exigían que los objetos personales fueran registrados. La prohibición era una palabra que quemó en la garganta de la niña. No puedes volver, dijo Marta una noche, cerrando la puerta con fuerza. Tienes que pensar en nosotros, añadió, con olor a jabón y sudor en la piel. La niña lloró en el umbral, con el mundo haciéndose pequeño. Pero hubo otra fuerza que empujó a la niña a elegir: su lealtad hacia don Julián, hacia el hombre que una vez humillado, la había llamado por su nombre verdadero. En la escena del enfrentamiento materno-filial sucede un conflicto interno extendido que debe mostrarse con al menos 6 intercambios. «Mamá, déjame», suplicó ella. «No es seguro», replicó Marta. «Es mi amigo», insistió la niña. «No somos su familia», dijo la madre. «Pero él me espera», explicó la niña. «¿Y si demandan por objetos no registrados?», preguntó Marta preocupada. «No me importa», dijo la niña con voz desmadejada, y salió llevando la flor escondida bajo la chaqueta. El olor del pasillo en esa noche era aceite de motor y lluvia reciente. El sabor de la huida fue salado en sus labios. La revelación del legado llegó como una caja antigua con una inscripción apenas legible: J.A. El general Ramírez encargó que se abriese en presencia de un abogado y de testigos. En la sala pequeña del despacho, el olor a madera, a papel y a café se mezclaba con la tensión. El abogado Herrera colocó las manos sobre el sobre sellado. El brillo de su reloj encontró la mirada del general. Antes de leer, se descubrieron objetos: una medalla de latón, una fotografía vieja de un cuartel y un cuaderno con páginas dobladas que olía a tinta y humo. El documento decía que don Julián había dejado instrucciones para aquella que supiera ver más allá del uniforme. La frase provocó murmullos. La caja contenía además un cuaderno con testimonios de batallas y un nombre repetido: el antepasado de don Julián, un maestro de escuela llamado Justo Aguilar, cuyo gesto de proteger a familias en tiempos de crisis se había transformado en una cadena de favores que culminaba en una petición de legado. En la escena de la lectura hay al menos 5 instancias sensoriales: el sonido seco del sello al romperse,
la vista del polvo levantándose en el cono de luz, el olor del café frío, el tacto áspero del papel y el sabor agrio de la ansiedad. La comunidad, la reportera Ana, el vecino Pedro, el conserje Sergio, miraba con incredulidad. Marta se cubrió la boca con la mano. La niña sostuvo la flor como si fuera un talismán. El testamento hablaba de admisión, de custodio temporal y de una caja a nombre de una joven cuidadora. Palabras que hicieron que la sala contuviera el rumor de esperanza. La disputa legal se encendió con rápidos intercambios en la oficina del abogado y en el tribunal municipal. Los familiares lejanos de don Julián, encabezados por una sobrina llamada Clara, alegaron que la donación era irregular. El general exigió la custodia del archivo militar que acompañaba la caja. La niña y Marta, con ayuda de la reportera Ana y de la enfermera Lucía, presentaron una prueba inesperada. Un video grabado por don Julián semanas antes, fechado y notariado, en el que él explicaba con la voz quebrada sus intenciones y declaraba su admisión de lucidez en el momento de firmar. La sala de audiencias olía a barniz y sudor. En el aire había un zumbido de luces fluorescentes. El clímax exige un intercambio largo de diálogos, que muestre insultos, defensa y una reproducción documental que cambie el curso. En la oficina previa al juicio, el abogado Herrera dialogó con la chica y su madre para preparar la presentación. ¿Estás segura de poder contar lo que viste?, preguntó él. Sí, contestó la niña con la flor en la mano envolviendo la tensa seguridad. No necesitamos dinero, necesitamos justicia, añadió Marta, con la voz quebrada. Tendremos que demostrar que la voluntad fue expresa. Lo será, prometió la reportera Ana, que llevaba en su bolso el video. En la audiencia, la sobrina Clara atacó con dureza. «Esto es manipulación», gritó. «Es una falacia decir que un gesto equivale a una herencia», añadió con desprecio. El general Ramírez, firme, habló con tono autoritario y contó las acciones de don Julián en el cuartel, su limpieza de archivos, su reputación. «Mi deber es asegurar que la última voluntad se respete», dijo. Entonces se proyectó el video. La voz de don Julián se escuchó clara, con pausas y tesoros de memoria. «A quien cuide de mis tardes y no de mis títulos, dejo». La sala quedó en silencio. El video, táctil en su honestidad, con el sonido del papel al pasar páginas, la vista de la letra temblorosa, el olor a tabaco en la habitación de grabación, cambió todo. Hubo un cruce de 10 intercambios en la sala entre abogados, el juez Morales y testigos. Cada réplica pesaba como un golpe. «Esto prueba intención», dijo Herrera. «Es una coartada», replicó Clara. «Es claridad», habló el juez tras ver las notarias y el sello. El momento sensorial, la imagen del cuaderno viejo en la pantalla, el silencio de la sala, el olor del café derramado, el tacto del respaldo de una silla al agarrarla, el gusto ácido de una rabia contenida. Tras la proyección, la decisión administrativa tomó un aire de justicia. La juez escuchó testimonios, la comunidad, Ana, Lucía, George, Pedro, Rosa, dio declaraciones de cuanto había observado. La rutina, la presencia constante de la niña, la flor, la moneda. Cada nombre aportó una pieza. Los oficiales que acompañaban al general confirmaron la legitimidad del archivo militar que acompañaba la caja y la autenticidad del cuaderno. La sobrina Clara, acorralada por la evidencia documental y por la empatía que emergía en la sala, cedió. El fallo autorizó que la caja fuese entregada a la joven guardiana bajo tutela temporal, con una provisión económica para su madre y la promesa de destinar parte de la herencia a un ala de rehabilitación en memoria de don Julián. Hubo aplausos contenidos, respiraciones profundas y lágrimas que rodaron en silencio. Antes de cerrar el expediente, el general acercó su mano a la niña y dijo algo que resonó. «La disciplina nos enseñó a proteger, pero usted, muchacha, nos enseñó a recordar por qué». Esto encapsula la resolución práctica, admisión de la última voluntad, testamento ejecutado, custodia y legado destinado. Un mes después, la vida tenía la textura de algo nuevo. La casa que la familia nunca creyó posible, tuvo las primeras cajas colocadas en la cocina. El olor a pintura fresca se mezcló con pan recién hecho y el sonido de risas que antes se ahogaban en la rutina. La niña todavía llevaba la flor en un jarrón pequeño. La moneda antigua con su brillo opaco quedó en una repisa como recuerdo. La comunidad celebró con una merienda. La reportera Ana escribió un artículo que habló de bondad y justicia. El conserje Sergio trajo su guitarra. La enfermera Lucía preparó pasteles. Había, sin embargo, un pozo de responsabilidad.
La tutela legal exigía papeles, visitas periódicas y la promesa de que la herencia no sería malgastada. Marta empezó a trabajar en una pequeña panadería con los fondos reservados para capacitación. El olor a masa fermentada y azúcar se liberó. Convirtió en una nueva banda sonora. La casa tenía un cuarto que se dedicó a recuerdos, la medalla, la foto del cuartel y el cuaderno con recetas y confesiones de don Julián. La transformación material se mezcló con la emocional. La niña, más segura, caminaba por el barrio con otra postura, y la gente la miraba diferente, con reconocimiento en vez de lástima. A los 3 meses, la promesa de destinar parte de la herencia a un ala de rehabilitación empezó a tomar forma en reuniones con autoridades locales y con el general Ramírez supervisando detalles. La sala del centro reabrió con paredes pintadas de colores cálidos, el olor a cera nueva y a café hubo de acomodarse al de los nuevos retratos. Donaciones de la comunidad y fondos de la herencia permitieron mejorar camas, comprar estanterías y crear un pequeño jardín sensorial, donde se plantaron flores que la niña eligió. Las voces en la inauguración eran firmes y emotivas. La reportera Ana cubrió el evento con palabras que hablaban de redención y de memoria activa. El nombre del ala llevó las iniciales de Justo Aguilar y un letrero sencillo, en memoria de quienes cuidaron. Marta pudo reducir jornales y dedicar más tiempo a estudiar panadería. La niña ayudaba en talleres para otros jóvenes, enseñando que un gesto cotidiano puede sostener a una comunidad. La sensación general fue de pertenencia, la casa era hogar, la sala era refugio, y la medalla de latón, antes olvidada, brillaba ahora en un expositor con cuidado reverente. 6 meses después, la vida se había reconfigurado con hilos visibles. La joven guardiana había empezado a dar pequeñas charlas en escuelas sobre responsabilidad y bondad. El ala de rehabilitación funcionaba con un equipo mejor formado, coordinado por la enfermera Lucía y el fisioterapeuta George. La infancia de la ciudad había escuchado la historia en la voz de Ana y en la radio local. Vecinos como Pedro comenzaron a ofrecer sus herramientas para arreglar mobiliario, mientras Rosa organizaba talleres comunitarios. La herencia había sido administrada con transparencia por el abogado Herrera y supervisada por el juez Morales en audiencias públicas, con informes visibles a la comunidad. La casa que les tocó era modesta pero sólida, y la niña ya no era llamada la hija de la limpiadora, sino por su nombre, con respeto. El legado material, la casa, la provisión económica y la sala rehabilitada se había traducido en cambios concretos, becas para jóvenes, mejoras en el centro y apoyo a familias en crisis. Más importante aún, se había transmitido una lección. La bondad repetida, aunque parezca invisible, muchas veces lleva el peso de una declaración. Si esta historia te ha tocado, comparte en los comentarios cuál fue el pequeño gesto que te cambió la vida. Escribe una palabra, como una flor o una nota, y cuéntanos por qué. Tu historia puede inspirar a otros y ayudarnos a traer más relatos de gente que sin títulos ni privilegios transforman su entorno. Suscríbete para leer y escuchar más. Más historias como esta, donde lo sencillo se vuelve justicia y donde la memoria se convierte en acción. Al final, una flor y una nota se transformaron en testamento, una medalla en memoria y una casa en hogar. La bondad no es débil, a veces es la fuerza más sólida que queda.